buenos días. Les doy la bienvenida al webinar de manejo de masas renales pequeñas a cargo del capítulo de oncourología de la Sociedad de Oncología Quirúrgica. El webinar está a cargo del doctor José Marcelino Vallejo Villalpando. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer por la invitación por parte de la sociedad. El día de hoy vamos a presentar el webinar de manejo de masas renales pequeñas. Me es un grato, me da mucho gusto poder presentar a amigos y colegas que van a participar en este webinar. Primero quiero presentarles, la primera intervención va a ser del doctor Omar Rodríguez Vera, que es el presidente de la Sociedad de Urología de Aguascalientes, urólogo. Él nos va a hablar un poco de la introducción al respecto de las masas renales pequeñas. También es un placer para mí invitar desde Monterrey, Nuevo León, al doctor Guillermo Eliciando Riojas, que es pionero en la resonancia magnética aquí en México y nos va a hablar un poco de terapias ablativas en este tipo de tumores. También es un placer para mí presentar a mi maestro, el doctor Juan Francisco Lizárraga Salas, urólogo, andrólogo, de los iniciadores en la cirugía robótica allí en Guadalajara, y nos va a hablar un poco de manejo quirúrgico de este tipo de tumores. Pues empezamos con el doctor Omar. Pues el cáncer renal está catalogado como una enfermedad silenciosa. Se ha catalogado como la gran simuladora, ¿de acuerdo? Porque nosotros es importante porque muchas veces el cáncer renal no llega en estadios avanzados, sino que muchas veces llega con otro tipo de síntomas muy específicos, como pueden ser un dolor abdominal, un cólico renal en caso de nosotros los urólogos, incluso a veces un dolor de pecho, etcétera. Entonces, ¿cuál es la cuestión? De que nosotros normalmente hacemos algún tipo de estudio de imagen y pues nos damos cuenta de que hay algo por ahí, una masa renal, ya sea en estadio inicial o bien en un estadio avanzado, ¿de acuerdo? Tenemos que el cáncer renal hoy es el responsable del 2 al 3% aproximadamente de los tumores renales de adulto. Es 2 veces más, por alguna razón, más frecuente en hombres que en mujeres. Y determinado también por la influencia racial, es más común en los afroamericanos que en caucásicos. La mayoría o la edad de la presentación de este problema es aproximadamente en la cuarta a la sexta década. Y pues bueno, los tipos de tumores, pues bueno, ya lo sabemos, el más común es el de células claras, que más adelante el doctor Marcelino Vallejo nos va a explicar más o menos todos los subtipos. Y bueno, en cuanto a la incidencia de cáncer de riñón en el mundo, se dice que América Latina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, más o menos con 31.938 casos y aproximadamente presentando 14.288 muertes por año. Esto también se ha visto que tiene un componente aparentemente en la tasa de presentación por cada 100.000 habitantes. Se dice que es más común en países desarrollados que en países subdesarrollados. Esto probablemente considerablemente con el nivel de vida, estrés, alimentación, etcétera, que se vive en las ciudades, o más bien en los países desarrollados. En cuanto a los factores de riesgo del cáncer renal, como más importantes podríamos catalogarlo, bueno, hay muchos, pero los que más se han visto involucrados últimamente o más bien que afectan y que no han ido cambiando, están el tabaquismo, que afecta aproximadamente por igual a hombres y mujeres. Se supone que cuando un hombre es fumador puede afectar hasta un 50% más que en las mujeres. Y la obesidad es otro factor importante también que se ha visto muy recientemente relacionado con esto. Aquí cambia un poquito la perspectiva, ya que afecta un poco más a mujeres obesas que a hombres obesos en una relación, pues algo importante, afectando más o menos un 30-40% la diferencia, dependiendo el índice de masa corporal. Otro factor importante que se relaciona como factor de riesgo en el cáncer de riñón, pues es la hipertensión, que pues de cierta manera va ligado con el problema de obesidad. ¿Sí? También otros factores como la falla renal crónica o bien otros factores hereditarios como
el síndrome de von Hippel-Lindau, entre otros, puede también ser causa de un factor de riesgo para esta enfermedad. Muy bien. Bueno, más o menos tratando de dar una definición de lo que es una masa renal pequeña, que es por lo que venimos a ver este webinar, pues una masa renal pequeña no es más que una lesión sospechosa que encontramos en algún tipo de estudio de imagen. Como ya hemos comentado, llega el paciente con un dolor de pecho, le hacen un ultrasonido, una tomografía tóraco-abdominal y bueno, boom, se presenta una masa ahí menor de 4 centímetros, ya sea por ultrasonido, TAC, helicoidal, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es lo que define una masa renal pequeña. Muy bien. El parteaguas en la actualidad a más o menos a 1980 en cuanto a la evolución de la medicina y también en este caso de la urología oncológica, pues ha partido principalmente de que antes del 1980 este tumor era llamado el tumor internista, precisamente porque es una enfermedad totalmente simuladora, ¿no? Siempre llegaba ya cuando el paciente, cuando ya tenía síntomas graves, aproximadamente el 10 al 20%, que tenían la entrada de bicho, pues ya llegaba desgraciadamente en una etapa avanzada. Otros síntomas muy específicos también, como pueden ser la fiebre, la tos, eran o bien cambios hematológicos como operaciones de pruebas simpáticas o edemas periféricos, también podían ser síntomas específicos, por eso le llamaba aparentemente la enfermedad del internista. Pero después de 1980, con la llegada de la tomografía, pues esto dio un parteaguas tanto en la tecnología como en la comunidad médica, ya que después de esto se comenzaron a hacer estudios desmesurados a cualquier tipo de paciente que llevaba urgencias para realizar algún tipo de escáner. Y entonces aquí empezamos a ver que se detectaban cada vez más tumores renales incidentales. Afortunadamente, este tipo de tumores, la mayoría se encontraban en un estadio T1A, que quiere decir que eran menores aproximadamente de 4 centímetros. Y pues esto se fue dando, sobre todo en Estados Unidos, donde se vio un incremento de lo que fue de 1992 a 2006, un incremento hasta 4 veces el screening para hacer una tomografía en el paciente que tenía algún tipo de dolor abdominal o algún padecimiento abdominal, y de esta manera se fueron detectando cada vez masas renales pequeñas. Hubo también otro estudio donde se vio que de acuerdo a la evolución tanto de la realización de los estudios tomográficos como la evolución natural de la enfermedad, se empezaron a detectar el mayor índice en cuanto al tamaño de los tumores. Entonces se vio que eran más frecuente encontrar tumores de 2 a 4 centímetros, por lo cual es importante esta charla porque anteriormente nosotros estábamos acostumbrados a que ya casi a detectar pacientes en una etapa avanzada con tumores mayores de 7, 10 centímetros, ya en un estadio avanzado, pero en la actualidad se ha visto que se han detectado más entre este rango de medidas, entre 2 y los 4 centímetros. ¿Por qué se ha dado? Pues principalmente por el uso desmesurado de lo que es el ultrasonido y la tomografía. Pero también en otro artículo se vio que desafortunadamente más bien la incidencia de mortalidad o la tasa de mortalidad no se ha visto afectada. Muy bien, podremos ver que también por el hecho de estar detectando cada vez más tumores, obviamente el estadiaje para encontrar al paciente pues ha ido disminuyendo, encontrando la mayor parte de los 70 al 80% de los pacientes que detectamos con tumor renal en aproximadamente un estadio 1. Y el resto se ha visto que en el estadio 2 y 3, 4 ha ido disminuyendo considerablemente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que principalmente por el montón de estudios que estamos haciendo, hemos afortunadamente ido detectando más tumores más frecuentemente en un estadio más bajo, afortunadamente, pero eso no quiere decir que la evolución natural de la enfermedad haya cambiado, puesto que la tasa de mortalidad se sigue conservando la misma. Esto quiere decir que vamos a seguir detectando cáncer renal, afortunadamente en tumores más pequeños, pero también se ha visto que no solo los tumores pequeños, no por el hecho de ser pequeños, no dejan de ser agresivos, también tienen un índice
de transmisión o de migración metastásica. Y eso no quiere decir tampoco que si encontramos tumores grandes, se ha visto también que hay tumores muy grandes que los pacientes afortunadamente tienen una sobrevida buena. Nada más recordando, bueno, pues anteriormente, antes de los 80, pues casi siempre el 65% de los tumores eran encontrados aparentemente más o menos una medida de 15 centímetros, 10 a 15 centímetros, y en la actualidad el 65% de los tumores ya los encontramos aproximadamente entre 2 y 4 centímetros. Entonces, esto afortunadamente nos da un parteaguas en cuanto es la tecnología y el manejo médico para nosotros definir, y que es la intención de este tema, de definir qué tipo de tratamiento o qué tipo de enfoque le podemos dar en la actualidad a este tipo de pacientes. Como se ha visto, bueno, este tipo de tumores o masas renales pequeñas se pueden manejar de diferentes maneras. Está muy de moda la vigilancia activa, pero también, pues, en algún momento llegó a ser el gol estándar la nefrectomía parcial, pero anteriormente también no se puede dejar de lado porque no deja de haber tumores mayores de 7 centímetros en los cuales algunos urólogos o algunos uroncólogos llegan a hacer todavía nefrectomías radicales. Y bueno, las técnicas en la actualidad de mínima invasión, que son las ablativas, que más adelante nos va a hablar el doctor Elizondo, como es la crioterapia y la radiofrecuencia. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a empezar a desarrollar un poco lo que es el tratamiento mínimo invasivo para este tipo de tumores. Muchas gracias por su atención y continuamos con el tema.